Muchas veces vivimos la ciudad desde un lugar muy solitario. Vamos desde la casa al trabajo, a veces por calles que están un poco vacías o que se ven un poco adversas. Y sin embargo también tenemos esa otra experiencia que nos inunda de una extraña felicidad cuando estamos en un lugar donde hay mucha gente, gente distinta, cuando la gente está feliz y estamos en el medio. Es una alegría sencilla pero tan profunda también. ¿De qué manera estamos construyendo ciudades que promueven más el encuentro que el desencuentro? ¿Estamos conscientes de ese desafío? ¿Cómo podríamos pensar a la ciudad como un aliado en esta tarea de unirnos? Hoy queremos hablar sobre este tema con Erika Ayala, arquitecta y doctora en arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña, quien se ha enfocado en la conversación sobre este tema y hoy está junto a nosotros en Pares Impares. Bienvenida, Erika. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Quisiera partir justamente con esa pregunta, como ¿qué tan conscientes somos los humanos de que las ciudades finalmente son un actor relevante en la construcción de tejido social o en la destrucción del mismo? Creo que somos poco conscientes del valor tan importante y tan significativo que tiene la construcción y la planeación de la ciudad dentro del desarrollo de nuestras vidas. Y hablo de nuestras vidas desde lo particular, es decir, como persona única, pero también desde lo colectivo. El impacto es enorme y durante muchos años hemos tenido esto como asignatura pendiente y es una deuda que, aunque ya hemos iniciado algunos pasos en la reconfiguración territorial y en la planeación o el ordenamiento, pues todavía nos falta realmente, ¿no? Nos falta mucho trabajo. Oye, tú como arquitecta, ¿estás viendo que este tema se está poniendo más al centro últimamente? ¿Y qué andábamos buscando en el pasado que esto no era un tema de conversación relevante? Creo que se ha vuelto relevante en el hecho en que hemos entendido, te hablo desde mi profesión, que nosotros construimos, diseñamos, pensamos, planificamos espacios, ¿sí? Espacios que sean urbanos, que sean abiertos de uso colectivo, desde el disfrute, o espacios más privados, como por ejemplo el uso residencial. Lo que pasa es que durante mucho tiempo perdimos, digamos, como el foco y el entendimiento de quiénes usan, habitan este espacio. Cuando nos empezamos a pensar que realmente lo que hacemos dentro de nuestras disciplinas es para el ser humano, pues todo cambia. Automáticamente todo cambia porque el sentido del uso, de la apropiación, pero también de la transformación que como personas individuales o colectivas hacemos en los espacios, pues es bastante significativo. ¿Qué ciudades son referentes en el mundo sobre un buen uso o una ciudad que está hecha a favor de la conexión entre las personas? Bueno, creo que algo que sea así como muy específico o muy puntual que podamos tener es que podemos tener muchos ejemplos. Por ejemplo, dentro del contexto europeo tenemos algunas ciudades, Barcelona puede ser un espacio inclusive para decir el hecho de que invita a caminar, invita a recorrer, pero al mismo tiempo tiene otras falencias que no logran que esté en un equilibrio porque, por ejemplo, estos recorridos muchas veces para llegar a ellos deben ser por medio de transporte público o también el hecho del vehículo privado. Hay otros lugares en donde básicamente lo que se hace es una apropiación territorial y creo que ahí está el foco o está el punto interesante, ¿no? De cómo las ciudades hoy en día se están replanteando y se están generando a partir de las necesidades de quienes la habitan. Creo que hemos cometido un error a lo largo de mucho tiempo al generalizar la idea y la noción de ciudad, de espacio público, de espacio urbano o colectivo y pensar que es una fórmula mágica o pensar que es algo estandarizado que podemos ir replicando en diferentes partes del mundo. Es un gravísimo error porque cada lugar tiene un contexto y una particularidad y una fortaleza diferente. Quizás para algunos espacios, sea a nivel Europa, sea una ciudad en Norteamérica, sea en nuestro caso Latinoamérica, está más hacia el contexto cultural, hacia el contexto social. Otros tienen un enfoque claramente más económico que está arraigado también en la parte del turismo y lo que hacemos básicamente cuando copiamos o traemos modelos que no nos pertenecen es negar lo que somos, es negar nuestra esencia. Y cuando negamos nuestra esencia, le estamos dando la espalda a las personas que lo utilizan. Erika, me encantaría detenerme porque tu respuesta tiene dos verticales, ¿no? Una que parece ser una fórmula bastante común y es que
las ciudades a escala humana y por lo tanto que se puedan caminar suelen fortalecer más los encuentros. ¿Eso podría ser una regla común? Sí. Ya. Ahora, otra conversación es cuál es el modelo que funciona en cada lugar. Y ahí me encantaría saber, dado que a cada territorio su mejor modelo de ciudad, ¿cómo uno levanta una idea adecuada de ciudad para uno mismo? Porque somos buenos para copiar los ejemplos de otros y nuestra evolución se ha basado como buenos monos, ¿verdad? Somos finalmente primates. Hemos copiado ejemplos de todo el mundo para el desarrollo de nuestras sociedades. Entonces, ¿cómo uno se inventa su propio modelo de ciudad? Con respecto a tu primera pregunta, creo que es que uno de los placeres más grandes es recorrer la ciudad. Quien camina la ciudad la conoce, la reconoce. Puede no solamente ver los espacios, sino apropiarlos, disfrutarlos. Hay un antropólogo que a mí me gusta mucho, que es Manuel Delgado, y él siempre hace una analogía bien interesante, que el caminar es como una danza. Y en esa danza tú te estás apropiando del espacio, a través de cada movimiento vas reconociendo visualmente, pero también a través del tacto, a través del olfato, y eso va quedando dentro de nuestra memoria, es decir, dentro de la memoria del transeúnte. Hemos tenido, quizás en mi caso, yo tuve todavía la fortuna de conocer la ciudad más desde el caminar, ¿cierto? Desde habitarla. Pero hoy en día quizás las nuevas generaciones no tienen este privilegio porque muchos de ellos las reconocen a través del cristal de un carro, ¿sí? Que se va moviendo. Entonces, esos espacios en los que antes nosotros jugábamos, la plaza, el parque, han ido por temas ya de seguridad, de falta de planeación, como cambiando su sentido particular de cohesión, porque esos son los espacios del encuentro ciudadano, donde yo voy a lo urbano, confluyo con diferentes personas, interactúo, me apropio de un lugar y lo transformo, porque mi presencia y mi experiencia transforma el espacio en un momento y un tiempo específico. Eso con respecto a la primera pregunta que me hacías. Con respecto a la segunda, creo que una de las formas necesarias que tenemos, y es en lo que debemos trabajar fuertemente en todas las ciudades de todo el mundo, es comprender que para poder realizar una planeación o un ordenamiento del territorio efectivo, debemos tener un conocimiento del lugar en donde se va a implementar o se va a implantar. Vuelvo y repito, de nada sirve que yo tome un modelo de un referente de otra ciudad o de otro país y lo quiera colocar en mi territorio si no responde a las necesidades o a la parte de la identidad de mi comunidad. Por eso es que muchas veces nos pasa, y lo digo en muchos escenarios, que como arquitectos o planificadores hacemos grandes proyectos de revista para la fotografía. Aquellos espacios en donde claramente no hay una escala humana, no hay una persona, porque es una imagen. Pero lo realmente efectivo, y cuando la arquitectura, la planeación del ordenamiento trasciende, es cuando tenemos esa interacción con las personas, cuando de verdad las personas lo están utilizando y lo están disfrutando. ¿Cómo se puede hacer eso? Hay muchísimas metodologías participativas. Escuchar a la comunidad es muy importante. Nadie sabe realmente qué necesita más que su propia comunidad. Ellos sabrán y podrán definir cuáles son sus deficiencias, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y de ahí, a través de un análisis participativo, podemos tener proyectos y respuestas reales. Y esos proyectos y respuestas reales van a ser consecuentes con una ejecución adecuada y un presupuesto asignado, pero lo más importante, con la sostenibilidad de los espacios. Erika, ya hemos visto que hay algunas fórmulas que sí funcionan tal vez para todas las personas, como por ejemplo esta idea de que caminar los lugares puede ser una muy buena idea para construir experiencia y relación entre las personas y también de las personas con los lugares. También sabemos, gracias a la ciencia y a los distintos estudios, el impacto positivo que tienen en las comunidades tener áreas verdes, por ejemplo. ¿Qué otras fórmulas sí funcionan para la mayoría de las sociedades en el objetivo de construir mayor cohesión social? Creo que una de las puntas o las partes fundamentales dentro de esta experiencia puede ser el volver a retomar el significado, pero el verdadero significado que tiene una plaza, un parque, una plaza de bolsillo dentro de la configuración y el orden. ¿Por qué? Porque son los lugares de encuentro. Recuerden ustedes que tenemos dos vertientes, los lugares y los no lugares. Los no lugares son aquellos espacios en donde yo simplemente voy y hago una actividad de tránsito, por ejemplo, un aeropuerto, pero no tengo una interacción real ni con el espacio ni con las personas que están simultáneamente conmigo dentro de este espacio. Cosa que pasa diferente en una plaza,
en un parque de bolsillo, porque se convierten en espacios oxigenadores, se convierten en espacios de encuentro ciudadano, en donde yo puedo empezar incluso a tener algún tipo de relación, de cotidianidad, donde tengo una experiencia vivida dentro de esa espacialidad. Cuando estos lugares empiezan a tomar fuerza dentro de las comunidades y son las comunidades quienes la apropian y empiezan a hacer actividades, un cine a la fresca, tal vez salir y hacer alguna actividad, algún tipo de festividad que tenga que ver con el barrio o a una escala más grande, hay una apropiación. Esa apropiación tiene un impacto directo en la memoria, en nuestra memoria a corto y a largo plazo. La memoria también tiene un impacto directo en el sentido de pertenencia y ese sentido de pertenencia se va transmitiendo generacionalmente y esto fortalece el tejido y la cohesión social. Erika, quisiera avanzar hacia un tema que es crítico en América Latina y es la desigualdad. Me imagino que Colombia también lo vive de manera muy fuerte. Chile es un país lamentablemente campeón en brechas de desigualdad y por lo mismo me parece importante enfocarnos en un fenómeno que por lo menos en Chile es muy claro, que es que se va tirando hacia las afueras las poblaciones más vulnerables y los centros quedan como aislados, ¿no? ¿Cómo es posible crear esos puntos de encuentro donde realmente nos juntemos todos? ¿O con qué foco una persona planifica que la gente se vuelva a reunir en una sociedad que ya está separada y que hay unos que viven afuera y otros que viven adentro? ¿Cómo se hackea este modelo? Bueno, efectivamente, sí, tenemos unas brechas bastante altas, digamos, de desigualdad en Latinoamérica. Voy a poner el caso de Colombia, mi ciudad que es Cúcuta. Nosotros desde la universidad, yo soy en la Universidad Francisco de Paula Santander, estudiamos mucho el contexto de las desigualdades por lo referente a las particularidades de Cúcuta, ser ciudad fronteriza con Venezuela, en donde efectivamente pasa lo que tú estás mencionando. Todo se va a periferia, a borde, y cada vez las brechas sociales se van haciendo más marcadas y mucho más amplias. Pero ¿qué sucede? Que dentro de la planeación es difícil pensar en que tengamos uno o dos puntos específicos de encuentro ciudadano. Las comunidades, o sea, tú piensas que la ciudad es como un organismo vivo, piensa que es como una red. Y esa red tiene unos puntos específicos que son las comunidades, que son los barrios, los distritos, como lo denominen ustedes allá en Chile. Y cada uno de estos lugares debe contar con sus propios espacios, debe satisfacer las necesidades de las personas que lo habitan. Lo que pasa es que dentro de ese organismo vivo, dentro de esa cantidad de nodos interconectados, sí deben existir algunos hitos o referentes urbanos que sean de interés general y que puedan ser utilizados por toda la comunidad de manera específica. Es complejo, es bastante complejo porque muchos de estos espacios en las periferias surgen casi por generación espontánea. Nosotros tenemos el tema de la movilidad humana regular. Mi contexto Cúcuta cuenta, por ejemplo, con movilidades humanas internas Colombia, producto del conflicto armado de más de 60 años, en donde siempre hay un flujo y mi ciudad es receptora, y también la internacional por Venezuela. Entonces, los espacios públicos nos hemos dado cuenta que son supremamente importantes porque generan espacios para o generan estrategias o son a través de los cuales se pueden generar estrategias para fortalecer la cohesión social, pero también para liberar tensiones, para liberar cargas que están amarradas a la falta de planificación en las periferias, que es algo bastante recurrente, pero también al hecho de lo que tú estás mencionando y también es importante, que las periferias se sobrecargan y el centro cada vez se ve más descongestionado. Erika, ¿nos puedes dar un ejemplo concreto de algo que hayan implementado justamente ahí donde estás para eso, para descongestionar finalmente la tensión que producen todas estas presiones que tienen las ciudades, en este caso la presión migratoria? ¿Qué ejemplo, qué buena experiencia podrías relevar? Bueno, parto del punto que desde la experiencia que hemos tenido en materia investigativa, creo que a partir de la pandemia todos nos dimos cuenta que estábamos haciendo algunas cosas muy mal.
pero mal, muy mal. Entre ellas, el diseño de las viviendas y, lógicamente, el diseño urbano o la planificación territorial, lo concerniente sobre todo al espacio público. Quizás una de las estrategias que hemos venido trabajando con mayor fuerza desde la universidad, desde el grupo de investigación, primero es el trabajo comunitario. Como te lo estaba mencionando anteriormente, hemos entendido que generar un contacto directo con la comunidad nos va a permitir tener unas propuestas y unos proyectos mucho más reales. Pero también hemos entendido que nos funciona muy bien dentro de trabajar por escalas. Y si empezamos en una escala barrial o una escala de manzana, los parques de bolsillo se convierten en espacios fundamentales que pueden ayudar a liberar, a romper algunos esquemas que pueden ser demasiado densos también, porque muchos espacios pues, no se generan bajo la planeación que deberían tener. Entonces, a esta pequeña escala, los parques de bolsillo funcionan muy bien. Luego, la idea es empezar a generar unas espacialidades que sean más de uso colectivo, pero lógicamente, como te menciono, esto va como respuesta al trabajo con la comunidad. Un salón comunitario, un espacio de encuentro, un parque, una mini plaza, pero esto da la respuesta de haber hecho una planeación estratégica con la comunidad. Y luego fortalecer a escala macro, a escala de ciudad, estos sitios que son bastante representativos, que muchas veces pueden ser, en mi caso, elementos patrimoniales, pero que necesitan tener todo el refuerzo, todo el conducto para que sigan siendo usados y apropiados y reconocidos por la comunidad. Te quiero agradecer, Erika, por esta conversación. Sin duda es uno de los grandes desafíos de las ciudades, sobre todo con todos los movimientos que se están produciendo a nivel global y que sabemos que además no van a parar. Los humanos siempre hemos migrado, hemos transformado y nos hemos ido adaptando a las condiciones que además hoy son más exigentes que nunca. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.